recuerdo que no me preocupaba absolutamente nada. No me preocupaba qué iba a comer, no me preocupaba lo que iba a vestir, si podía ir a la escuela, si mis padres tenían para pagar el transporte, para pagar la colegiatura, los útiles escolares, ahorita los que acaban de entrar. No tenía, si me enfermaba, no tenía preocupación para ver quién iba a pagar todo eso, porque confiaba en mi padre terrenal, Héctor León. No me preocupaba, era una área de mi vida. Después me caso, con la gracia de Dios, 21 años, ya vamos para 22, yo sé que algunos tienen más años de edad, y Dios ha provisto, ha permanecido fiel, no me he preocupado. Digo, cuando tienes hijos sí empiezas a ver, pero me doy cuenta, en la medida que voy creciendo, me voy dando cuenta que el que ha provisto no ha sido mi trabajo, no es porque tengo una o dos carreras, no ha sido por mi capacidad intelectual, no ha sido porque soy muy capaz y tengo mucho conocimiento para entrar a una empresa y poder ganar el dinero y ganar el trabajo con el fruto de mis manos. No ha sido por eso. Digo, en la medida que analizo eso, me doy cuenta que es Dios quien ha provisto y ha sido fiel a través de los 44 años que llevo de vida. Ahora, en esas últimas semanas podría decirse que Dios nos ha invitado a estar aquí en Monterrey. Él fue el que nos trajo 1,600, 1,700 kilómetros, y Él proveyó la gasolina, el carro no se descompuso, las casetas. Es todo un show viajar por el país a través de los peligros que me decían: no te vayas por el Golfo de México porque es peligroso. Pero sabemos quién es el que provee y quién es el que protege, y es Dios. Y volteo hacia atrás, a ver hacia atrás en mi vida, en estos 44 años, aunque yo sé que no parezco muy grande, soy muy joven, Dios ha provisto y ha permanecido fiel, porque Él es el que ha provisto en mi vida. Y ahora, al estudiar este libro de Ruth, que tengo el privilegio y la bendición de Dios poder predicarles, lo he titulado El Goel. El Goel significa el pariente redentor. Y vamos a ver estos 4 capítulos. ¿Qué es lo que nos enseña? Este libro está entre los Jueces y está entre el primero Samuel, que es el inicio de los reyes. Está entre el tiempo de lo que se gobernaban los jueces en Israel y está cuando empieza el inicio de los reyes. La tradición judía apunta que este libro lo escribió Samuel. No sabemos con exactitud quién fue quien lo escribió, pero creemos que fue Samuel. ¿Y a quién le escribió este libro? Se lo escribe a una generación que está a punto de ver al rey David gobernar. Mira, quiero que vean a este rey, al rey David, que acaba de llegar, al rey David, quiero que lo vean. ¿De dónde viene? ¿Quién es su generación? Quiero que sepan que viene de Ruth. Y vamos a ver quién es Ruth, ¿no? Y por qué amerita, por qué Dios decidió escribir 4 capítulos sobre Ruth. Y que sepamos también que no se trata de Ruth, ni de toda la fidelidad de Ruth y de Noemí, sino se trata de la provisión de Dios. El libro de Ruth está considerado como una de las obras maestras de la narrativa hebrea. El escenario geográfico es fundamental. En el capítulo 1 se van a Moab, y todo sucede en Moab en 10 años. Después se vienen a la tierra de Israel, a Belén, y todo sucede en 2 meses, en la siega, donde Ruth está trabajando y conoce a Boaz. En el capítulo 3 todo sucede en la era, en la noche, cuando ella se acerca, se prepara, se baña, se cambia, se alista y le dice: redímeme, quiero casarme contigo, tú eres el pariente más cercano. Y en el 4º capítulo todo sucede en la puerta de la ciudad, con el pariente redentor, el más cercano, con Boaz y con 10 ancianos que eran testigos. Así está dividido el escenario, como si fuera, como es una narrativa, es como es una historia que vamos a dividir en 4 partes. Ahora, Boaz es el pariente redentor, es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio para redimirnos allá en la cruz y hacernos su esposa como iglesia. Ese es el trasfondo de esta historia. El pariente desconocido no quiso arriesgar su herencia por Ruth, pero Boaz la amó tanto que arriesgó todo
amargura profunda, en una depresión profunda. Y la historia llega a su clímax cuando el fulano le da el zapato a Boaz y puede redimir a Ruth, y le puede dar una familia, y le puede dar es descendencia, que era lo que se buscaba. Entonces se casa, y ¿cómo se soluciona el problema? Se casa y tiene un bebé. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué nos enseña el día de hoy a nosotros? Que a veces nosotros tenemos necesidades y buscamos satisfacerlas en otras personas. Tenemos enfermedades y buscamos solucionarlas, pero nuestro proveedor, nunca nos olvidemos quién es Dios, y a quien debemos recurrir siempre que surja un problema en casa, en la iglesia, en el trabajo, es a Dios. Vemos, la lluvia es una respuesta, pero Él lo dará a su tiempo. Pero a veces nosotros somos impacientes y queremos ya, el ahora, y si no nos enojamos y nos molestamos. Ahora, la propuesta es la siguiente: porque Dios es tu proveedor, Dios es quien te da todas las cosas, tú debes confiar en Él. Porque Dios es tu proveedor, tú debes confiar en Él. ¿Cómo? ¿Cómo debo confiar en Él? Regresando a buscarlo. Cuando vemos en el capítulo 1, dice el versículo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ya en el tiempo de los jueces había pecado, cada quien hacía lo que quería, lo que mejor le parecía, y por su pecado vino hambre. Elimelech se le ocurre irse del pueblo de Dios, y vemos en Deuteronomio que Moisés le había dicho al pueblo que no podían irse a otro pueblo porque iba a venir una maldición sobre ellos, y Elimelech decide irse, pero no decide irse un año en lo que se va la sequía por consecuencias del pecado de los jueces, del tiempo de los jueces, 400 años aproximadamente. Se va 10 años. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Por alguna razón nos alejamos de Dios. Que el COVID, dejamos de venir a la iglesia. Que un hermano no me saludó, dejamos de venir a la iglesia. Que tal vez tengo problemas en el matrimonio y Dios tiene que pagar los platos rotos porque tengo problemas en la casa. Que Dios no me ha dado un trabajo y Dios siempre es el responsable de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y vemos nuevamente que se alejan, y no solamente los 2 hijos que están ahí se casan con 2 moabitas, que les estaba prohibido casarse con ellos, porque ¿quién era el pueblo de los moabitas? Son los que no salieron a recibir al pueblo de Israel cuando venían de Egipto para darles pan. Entonces Dios les dijo: no puedes convivir con ellos, aunque eran tu familia, de alguna manera. Entonces ellos siguen en pecado, alejándose cada vez más de Dios. Muere Elimelech, mueren los 2 hijos, se quedan viudas, y ninguna de las 2 mujeres podían dar hijos. Durante 10 años, ninguna de las 2 mujeres pudieron dar hijos. Era algo como una llamada de atención, porque Dios al hijo que ama disciplina y reprende a todo aquel que toma por hijo. Entonces a veces también nosotros nos alejamos de Dios, y habría que ver en nuestras vidas cómo están nuestras vidas. No solamente el hecho de no venir a la iglesia, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Conocen en el trabajo que somos creyentes, que hemos hablado de nuestro Dios? Y no solamente le pasa eso a Noemí, sino que quiere ocultar su pecado. Le dice a Orfa, cuando van a regresar al pueblo, le dice: ¿sabes qué? Regrésate a Moab, a sus pueblos, a sus dioses, porque no les voy a poder dar hijos, queriendo ocultar lo que había pasado, añadiendo más pecado. Una decide regresar, Orfa, Ruth decide quedarse con Noemí, llegan a Belén y la gente empieza a murmurar, empieza a hablar: oye, ¿no era esta Noemí? ¿No era esta la que era feliz, la que tenía esposo, hijos? Pero entonces ella dice que está con su corazón amargado, dice que el corazón, yo me llame Noemí, llámeme mala, estaba amargada, había depresión en su vida. Y muchas veces al cristiano llega la depresión. Digo, podemos ver ese tema aquí rápidamente. Muchas veces nos entristecemos por cuestiones que pasan en nuestra vida. Tal vez nuestros hijos no vienen a la iglesia, tal vez el salario que me pagan en el trabajo no es suficiente, tal vez mi esposo, mi esposa no viene a la iglesia como quisiera, o toda mi familia.
Y empezamos a ver cosas en nuestras vidas que nos desagradan y se las achacamos a Dios y nos amargamos la vida, como le pasó a Noemí. Debemos tener cuidado cuando viene la depresión a nuestra vida, porque significa que somos egoístas. ¿Qué es la depresión? Es cuando yo miro hacia adentro y estoy preocupado más por mí mismo que por los demás. Y habla de un egoísmo profundo que me entristece, que me enferma, que no me permite ser feliz en casa, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lado que esté. Hagamos a un lado la depresión, no le demos cabida, como interesándonos en los demás. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Debemos saber que Dios siempre está ahí esperando, como el hijo pródigo. ¿Cómo puedo regresar a Él? Dios siempre está con los brazos abiertos. Si hay pecado en mi vida, analicemos nuestro corazón, palabras, pensamientos, hechos o visión. Regresemos a Él. Veamos por qué Él es generoso. Quizá haya algún pecado que domina tu vida. Puede ser el orgullo, la mentira, vicios, el hecho de tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Es posible que no tengas que comer, que estés enfermo, que estás en medio de una prueba que no puedes soportar, tienes problemas que no puedes resolver o la tentación te ha llevado a deprimirte. Recuerda, hermano, que Dios está todos los días a tu lado hasta el fin del mundo. Es una promesa que Dios nos ha dado. Podemos confiar que es verdad sin importar los problemas, necesidades, enfermedades que traiga este mundo, la carne y Satanás. Todo puede resolverse regresando a Dios. Y cuando venga en el futuro alguna prueba y te alejes de Dios, recuerda que Dios siempre va a estar con los brazos abiertos esperando a que tú regreses. Esto nos lleva al capítulo 2. El capítulo 1 termina con esperanza, que había siega en su pueblo, que había pan. De alguna manera Dios le había dicho a Ruth: oye, ¿sabes qué? Ya hay pan en Belén, regresa. Quiero redimirte, quiero restaurarte, quiero darte lo que es tuyo, lo que te he dado porque eres mi hija. Eso nos lleva al capítulo 2. Porque Dios es tu proveedor, tú debes confiar en Él. ¿Cómo? Sirviendo por medio de su gracia. Sirviendo por medio de su gracia. Sabiendo que el trabajo para nuestro Dios no es en vano. Todo esto sucede en 2 meses en la era de Boaz. Dios muestra su amor por Ruth al bendecirle por su trabajo fiel y abnegado por Noemí, porque había elegido creer en el único Dios de este mundo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así me haga Dios y aún me añada, si no solamente la muerte me separará. Habla de una convicción completa de Ruth, de una conversión, de un arrepentimiento. No lo dice el texto, pero la forma en que ella se expresa, sientes algo en tu corazón cuando lees esos versículos que dice: es una mujer que cree, una mujer que tiene fe. Mas sin embargo, Dios, al servicio de Ruth, manda a Boaz. Todo se ve, ahí se ve la provisión y la provisión de Dios cuando resulta que en el tiempo de los jueces, ¿se acuerdan lo que le pasó a una de los jueces, a una concubina de los jueces cuando llega a la tierra de los benjaminitas? Y agarran y la violan y después él la descuartiza y la manda por la tierra, porque la tierra de los jueces era violencia. Entonces cuando Ruth le dice a Noemí: me voy a ir a trabajar, sí, hijita, vete. No le dice Dios te bendiga, no le dice nada. Sabía que era peligroso ir a trabajar a los campos, mas sin embargo ella se va. ¿Y será que es casualidad que llega al campo de Boaz? ¿Será que es casualidad que cuando Boaz era una persona que era rico, no tenía necesidad de ir al campo, mas sin embargo llega a bendecir a su pueblo, a sus siervos, y los siervos le regresan la bendición? Cuando pregunta por ella, también la bendice. Pero Boaz no estaba casado, porque no hace mención que Boaz esté casado, ni que haya tenido alguna viuda. Dice, tampoco hace mención de que haya estado casado o haya tenido alguna viuda. Pero Dios ha provisto todo eso para poder bendecir a Ruth y sacar de ahí una genealogía que va y apunta hacia el Redentor. Pero piensa redimir primero a Ruth y Noemí. Y ahí vemos la provisión de Dios, pero a través del servicio. Dios nos va a bendecir siempre a través del servicio, siempre a través de que estemos dispuestos con un corazón para servirle a Dios. Ahora, después le da de comer, le da el potaje, le permite, dice: no solamente vayas por el campo, sino le dice a los siervos: déjenle gavillas, no solamente las semillas, sino las ramitas.
dice, no vayas a otro campo, quédate aquí, aquí estás segura. Toma agua, come acá, y dice que le da de su plato, ¿verdad? Le dice, le da pan tostado, hasta que se sacia y le lleva después a Noemí. Y Noemí dice, ¿dónde has estado el día de hoy sirviendo? Dice, en el campo de Booz. Y ahí Dios saca de la depresión a Noemí y le da esperanza. Este es pariente redentor, este es familiar, él puede redimir. ¿Y quién es el Goel? El Goel, él era en el Levítico, en el libro de los Levíticos, dice que cuando un familiar, mi hermano, no podía tener descendencia, su hermano tenía que tomar a la esposa y dar descendencia, y todo lo que tuviera el hijo era de él. Pero pues aquí ya no estaba ni Malión ni Kelión, ya habían muerto, y no estaba ni Elimelech, pero era el pariente más redentor. No sabemos si era tío o primo, de alguna manera era familia cercana, pero había uno antes que vos. Pero en el servicio Dios decide bendecir el corazón de Ruth. Porque a ver, nada más vemos el ejemplo de una suegra y una nuera el día de hoy, cómo son esas relaciones. Son difíciles, ¿verdad? Y díganme si no es provisión de Dios esta relación. ¿Cómo se llevan las nueras con la...? Ahí pareciera que es una competencia por el hijo. Pero aquí vemos también la provisión de Dios que decide explicarnos su amor. Por eso, teniendo sustento y abrigo, estemos siempre contentos. Dios le da esperanza a Ruth al saber que puede ser redimida y salvada de la pobreza y de la tristeza que había traído a su vida. Ruth se mantiene suficientemente ocupada trabajando cada día y de noche en espera de su redención. Ella no va y se quita la ropa de viuda y se pone ropas de joven, porque muy seguramente era una mujer hermosa, y se va a las plazas a buscar, estoy soltera. Y más que era una extranjera. Y acuérdense que no eran muy bien vistas. Pero cuando vemos la ley de Deuteronomio, vemos que Dios, cuando hacía cegar al pueblo, dice, deja una parte de la esquina de tu siembra para el pobre y para el extranjero, para que no olvides que tú también fuiste extranjero en Egipto y te saqué de allá por mi fidelidad hacia ti. Y gracias a ese cumplimiento de vos, del servicio que también tenía vos, ese servicio nos enseña a nosotros a servir. ¿Dónde? En la iglesia, en el trabajo, en la familia. Muchas veces regresamos cansados del trabajo, pero también hay mucho que hacer con los hijos, con los nietos. Es tarea de los padres educar a los hijos, pero también de los abuelos, ayudar a formar a los nietos. Y aunque regresamos cansados, yo entiendo que a veces regresamos cansados y no, a veces no podemos ir a comer, pero estamos aquí y agradecemos a Dios el hecho de que estén aquí, pero es no olvidando el servicio. Tu presencia en la iglesia es importante. Estamos aquí por cada uno de nosotros. Y el hecho de estar acá significa mucho para el Señor y para nosotros. No porque le debamos algo a Él o Él nos deba algo a nosotros, sino es por su gracia. Es por eso que estamos el día de hoy acá. ¿Cómo podemos aplicar esto? Cristo es nuestra esperanza de salvación eterna, y mientras tengamos vida debemos permanecer trabajando en el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado ese ministerio de reconciliar al mundo con Cristo. Esa es la principal función de la iglesia, ayudar a que las demás personas escuchen el Evangelio, y será el Espíritu Santo quien toque sus corazones, los convierta y vengan, pero es nuestro trabajo hablar y anunciar el Evangelio a todas y cada uno de ellos. La pregunta es, ¿reconocemos el servicio como un privilegio o lo vemos como una carga? ¿Necesitamos que Dios nos pague para poder servirle? ¿Cuáles son tus intereses para servir a Dios? Esto, el capítulo 2 nos lleva al capítulo 3. Porque Dios es tu proveedor, tú debes confiar en Él. ¿Cómo? Externando mis necesidades a quien me puede ayudar. ¿Cómo? Externando mis necesidades a quien me puede ayudar. Todo esto sucede en un día. Ruth escucha el consejo de su suegra y permite ser instruida por la sabiduría de ella. Luego se prepara, se lava, se adorna para presentarse como una novia digna de matrimonio ante vos. Se quita su vestido de viuda, se cambia las ropas de tristeza por gozo y felicidad. Ruth se presenta ante vos y le da la oportunidad de ser pariente redentor, pero también vos podías rechazarla. Le podía decir, no me interesa, porque mi heredad va a estar en juego, porque mi heredad ahora puede ser la de tu hijo.
estaba muy interesado el fulano, así como se le dice, ¿no? No estaba tan interesado en casarse. Llega, espera la noche, llega, se acuesta a los pies, o termina de comer y de beber cosas, y se asusta, porque la ve ahí, y le dice, ¿qué haces aquí? Dice, tú eres el pariente del redentor, redímeme, y extiende tu capa, ¿no? Como aceptación para que pueda casarme contigo. Y le dice, bendita seas tú, y le dice, bienaventurada, ¿no? ¿Se acuerdan en Proverbios 31 lo que dice de la mujer bienaventurada? Dice que es más valiosa que cualquier piedra preciosa, porque estaba llena de virtudes. ¿Quién era Ruth? Una mujer que había dejado su pueblo, que se había acercado a su suegra y que ahora servía sin ningún interés. Y ella ya no estaba buscando el interés de casarse, no estaba buscando el interés de tener hijos o de hacer riquezas. Simplemente seguía el consejo ahora de su suegra y estaba buscando agradar a Dios. Y no hay cosa más grande que cada uno de nosotros pueda hacer que acercarnos a nuestro Dios, y Él va a proveer todo. Le felicito, hermano, está usted acá, Dios va a proveer todo. Sé que hay trabajo, sé que hay cosas que hacer con los niños en la casa, sé que hay cosas que mantener en la casa, sobre todo ahorita que entra un poquito de agua por todos lados y parece coladera y regadera, pero gloria a Dios que está usted aquí el día de hoy. Y tenemos que decir, tenemos que externar nuestras necesidades a quien puede ayudarnos. En una ocasión, mi madre se le ocurrió comprar un carro que después no pudo pagar. En ese entonces yo estaba trabajando en una empresa y estaban a punto de embargarle la casa a mi mamá. Entonces externó su necesidad mi madre y bueno, tenía la posibilidad, le ayudé. Y muchas veces así ha pasado, no sé si le ha pasado a usted, hermano. A veces externas una necesidad y un hermano viene y la suple, ¿verdad? A veces en la familia externas una necesidad y a veces viene alguien y lo suple. En el trabajo, en los amigos, pero tenemos que hablar. Yo sé que hay un dicho que dice que el que no habla ni Dios lo oye, Dios lo sabe todo, pero quiere escuchar y quiere que nosotros nos apoyemos y suplamos nuestras necesidades los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros. Por eso, ayúdame a orar, tengo esta carga por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa, pero necesitamos decirlo en el tiempo de la oración. No es que sea una queja, no es que sea una carga, es que es lo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros, apoyarnos los unos a los otros. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Qué necesidad, enfermedad, problema, prueba, tentación o circunstancia estás enfrentando el día de hoy? Reconoce que no estás solo, tu familia puede ayudarte, tus hermanos en la iglesia pueden meter las manos al fuego por ti. Quizás estás batallando con algún vicio, con alguna prueba, quizás estás y no ves la luz. Grita auxilio, no solamente a Dios, a tus hermanos que te pueden ayudar. Dios permite que tú tengas pruebas para que Él dé la provisión, como lo hizo con Ruth, como lo hizo con Noemí, como lo hizo también con vos, porque estaba solo. Puede ser que estés ahogando en un vaso de agua y alguien más puede ayudarte siempre. Y cuando tú solicites ayuda a Dios y posteriormente a una persona a la cual Dios te dirija, tú también puedas apoyar a esa persona. No solamente se trata de ti, ¿a quién más puedo apoyar? Ya no se trata de ti, es lo contrario a la depresión de Noemí, que estaba preocupada por ella. Ahora Noemí está preocupada por Ruth, porque ella pueda tener una familia, un esposo, hijos. Ya no se trata de ella, ahora se trata de Ruth. Dice, vengo vacía, me fui llena y regresé vacía. Oye, te dio una mujer como Ruth. Y después en el capítulo 4 dice, porque Ruth vale más para ti que 7 hijos. Ahora sí llamarle, pero es cuando te interesas sinceramente por las demás personas. Cuando hablas con ellas tienes que escucharla. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Oír todos podemos oír, a excepción de los sordos. Pero escuchar es escuchar atentamente tus necesidades y de qué manera puedo yo solucionarlas. Y si está en mi posibilidad ayudarte a solucionar la necesidad o el problema, lo voy a hacer. Eso es escuchar. Escuchar significa actuar, significa hacer algo, te lleva a la acción. No solamente oigo y ahí se quedó la plática, fue una bonita plática. Busco qué hermana tiene necesidad, qué hermano tiene necesidad y cómo puedo yo suplirla, ¿verdad? Y tomo esa carga y se la entrego a Dios y no estás solo, que sepas que no estás solo. Esa es la diferencia entre escuchar y oír. ¿Cómo aplicamos esto?
Quizás, bueno, entonces no estás solo, externa tus necesidades a quien te pueda ayudar. El capítulo 3 nos lleva al capítulo 4. Porque Dios es tu proveedor, tú debes confiar en Él. ¿Cómo? Haciendo sacrificios para el bien de otros. Haciendo sacrificios para el bien de otros. A la mañana siguiente vos buscó al fulano temprano. Le dijo, oye fulano, te toca redimir a Ruth y Noemí, que está vendiendo la heredad y la quiere recuperar. Sí, la voy a comprar, pero no quería casarse con Ruth, porque significaba un sacrificio, heredar sus bienes hacia ella. Pero agarra vos, lleva 10 ancianos y levanta la mano, no lo haces tú, lo hago yo, le entrega el zapatito, la chancla, ¿no? Que era en aquel entonces la forma en cómo hacían un contrato. El día de hoy es una firma, ¿verdad? Y cuidado con las firmas, porque le pueden quitar la casa si firma usted por un carro y deja usted garantía su casa. En aquel entonces era su chancla y podías reclamarle con la chancla, oye, tal pago. Y si había testigos, digo, era peor, ¿no? El compromiso que había con el pueblo. Las mujeres alaban a Noemí por su nieto. Ahora Dios se casa, Ruth con vos. Alaban a las mujeres, las que en el capítulo 1 hablaron mal de Noemí, ahora la están alabando, la están elogiando, que Dios le ha dado ahora descendencia. Y no cualquier descendencia, una descendencia que apunta a Cristo, al rey David y después a Cristo. Pero ¿de dónde viene esta descendencia? Vemos que vos, ¿quién es la abuela de vos? El padre de vos es Salmón. Y antes de ellos, ¿quién está? Está Ruth, está allá en el capítulo 2 de los jueces, está Rahab, la ramera. ¿Se acuerdan? La única que cree. De esa descendencia es vos. Y se junta ahora con una moabita. Eso nos enseña que aunque nosotros seamos pecadores, aunque no venimos del pueblo judío, por su gracia hemos venido a ser parte de este linaje de Cristo, y que somos ahora hijos suyos de esta misma descendencia. Somos de linaje escogido, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes somos? Creo que somos alguien en Cristo. En el mundo no somos nadie, pero en Cristo somos todo. Y esto me recuerda una ilustración del cerdito. Había un cerdito que estaban todos en la granja, todos los animalitos, y estaban agradecidos con el granjero. ¿De qué manera podemos agradecer al granjero toda su bondad y todo lo bien que hace, que nos alimenta, nos cuida, nos protege del clima, de los animales salvajes? Y dice la gallina, no, pues yo voy a dar unos pollitos y le voy a dar que se haga sus pollitos estrellados en la mañana. No, la vaca ya dice, no, pues yo voy a darle leche para que haga queso, y tenga crema y su chocomil. Y uno estaba llorando y dice, ¿qué? Y era el cerdito, no, pues es que ustedes no es fácil decir la leche y los huevitos, pero para mí es una entrega total. Porque es el choricito, la salchichita, el tocino, el jamón, y era una entrega total, no es que le iba a dar un pedacito. De ese sacrificio es el que nos está hablando, que nuestro sacrificio por Dios tiene que ser total. En la iglesia, en el trabajo, en la familia, porque Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. No lo podemos engañar, porque entre nosotros podemos hacerlo. Y será un tiempo, porque a la larga Dios va a exhibir el pecado, como lo hizo con Elimelech, como lo hizo con Noemí. Nos va a exhibir. Cualquier pecado que esté en tu vida, que esté oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Es cuestión de tiempo. Créeme, es cuestión de tiempo. No va a pasar mucho tiempo. No podemos esconder, no nos podemos esconder delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el mayor sacrificio que has hecho por otra persona? ¿Has pagado tal vez una deuda? ¿Has ayudado a solucionar algún problema? Tal vez cuando te sientas con tus hijos a comer pizza, has dejado de agarrar una pizza para que ellos lo coman, ¿no? Has dejado tal vez de comprarte un buen perfume o una ropa por comprárselo a tus hijos. ¿Cuál es el mayor sacrificio que has hecho por otra persona? Y tendría que ser por tu pareja, por tus hijos. Pero el mayor sacrificio que Dios nos pide hacer es servir, creer y vivir de acuerdo a lo que Dios nos
nos ha estipulado. Entonces, recapitulando todo esto, porque Dios es tu proveedor, tú debes confiar en Él. ¿Cómo? Regresando a buscarlo. Capítulo 1 nos dice que Jehová proveyó de pan y es Dios actuando a favor de Noemí. No se trata de la fidelidad, sí hay una fidelidad de Ruth, pero se trata de Dios. Siempre se trata de Dios. Porque Dios es tu proveedor, tú debes confiar en Él. ¿Cómo? Sirviendo. El capítulo 2 nos dice que Ruth trabajaba de día y noche y nos invita a trabajar al Señor de día y noche. Porque Dios es tu proveedor, tú debes confiar en Él. ¿Cómo? Externando mis necesidades a quien me puede ayudar. El capítulo 3 es cuando le dice Ruth, le dice a vos, redímeme, tú eres el valiente redentor. Entonces interesémonos sinceramente por los demás. Porque Dios es tu proveedor, tú debes confiar en Él. ¿Cómo? Haciendo un sacrificio por el bien de otros. Y vemos el capítulo 4, cuando vos haces sacrificio por Ruth, al tomarla por esposa. Pero también vemos el sacrificio que Cristo hace por nosotros en la cruz. Entonces Dios demanda de nosotros un sacrificio, viviendo en santidad en este mundo, para anunciar sus buenas obras. Y ya el pastor Alejandro, ¿con qué nos quedamos? Amén. Porque Dios tiene poder para suplir tus necesidades, tú debes acercarte a Él confiado. Porque somos hijos de Dios, tú debes aprender.